¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas? Que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes en este día domingo 19 de diciembre. Hermanos, ya son... A ver, aquí tengo mi celular. ¿Qué hora será? Las 19:50. Tengo con mi celular aquí en la mano. Bien, que el Señor les bendiga mucho. Mi hermana Violeta y mi hermano Mario nos estaban hablando acerca de la salvación. Y como ha sido en estos domingos, yo he predicado acerca del énfasis que ha tenido el encendido de la vela de Adviento. Pero quisiera pedirles perdón a ustedes porque la reflexión que quiero hacer en esta hora no tiene que ver directamente con la salvación. Porque ¿cómo no reflexionar yo en torno al acontecimiento tan importante que hoy día, como nación, como pueblo, como país, estamos, queridos hermanos, llevando adelante? Como son las elecciones en segunda vuelta para presidente de nuestro país por un mandato de 4 años. Ayer cuando yo pensaba qué es lo que quería reflexionar, yo decía, ¿cómo no voy a decir nada desde la palabra de Dios respecto de acontecimientos como este que estamos viviendo en el día de hoy? Así es que quisiera hacer una reflexión bíblica, hermanos queridos, sobre lo que estamos viviendo en este día. Ayer preparé esta reflexión de tal manera que esta reflexión no tiene que ver ni con uno ni con otro candidato, puesto que ayer yo no sabía los resultados y todavía a esta hora, bueno, hay pequeños anuncios, pero el resultado oficial todavía no lo tenemos. Pero yo creo que corresponde que como pastor yo tenga una palabra, pero bíblica, que no depende de mi opinión, sino que bíblica. Bien, lo primero que quiero es citar una frase del obispo Paulo Lockman. El obispo Paulo Lockman es un obispo metodista de la Iglesia Metodista de Brasil. Y en su Twitter, él escribe de esta manera: no permitas que las pasiones te dominen, escribe el obispo Lockman. Porque una vida tomada por las pasiones humanas es una vida sin lugar para Dios. Voy a repetir lo que el obispo Paulo Lockman escribió hoy en su Twitter. No permitas que las pasiones te dominen, pues una vida tomada por las pasiones humanas es una vida sin lugar para Dios. Bien, ¿por qué quise citar el texto del obispo Paulo Lockman hoy día? Porque en este tiempo, hermanos queridos, las pasiones, precisamente por lo que estamos hoy día llevando adelante en nuestro país, están muy a flor de piel. Si es cosa de mirar la televisión, ver los noticieros, ver las campañas, ver las posturas de un lado y del otro, para darse cuenta que, claro, las pasiones están fuertemente ahí a flor de piel manifestándose. Bien, ¿qué es lo que quisiera yo compartir con ustedes a esta hora, mis queridos hermanos? Yo quisiera hablar acerca de la vida del cristiano y la política. Esa es la reflexión que quiero compartir con ustedes. Y les ruego que por favor me escuchen. Y los que no me puedan ver a esta hora de día domingo 19, me verán tal vez en el transcurso de la semana. Quiero decir esto: la Biblia es muy realista a la hora de analizar la política. En Lucas capítulo número 4, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Eso lo sabe usted y yo también lo sé. Me gustaría que revisemos la segunda tentación que el diablo le hizo a Jesús. ¿Sabe por qué quiero revisar la segunda tentación de las 3? Porque la segunda es una tentación política. Dice Lucas capítulo 4, del verso 5 hasta el verso 8. Síganme. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad
y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito estás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, ¿pueden percibir ustedes que esta es una tentación política? Por supuesto que lo es. El diablo le está ofreciendo todos los reinos de la tierra. Dice el diablo que él tiene potestad sobre todos los reinos de la tierra y se los puede dar a Jesús si es que Jesús le adora. Entonces, claro que es una tentación política. Le va a dar autoridad, le va a dar poder, lo va a hacer un hombre poderoso y que puede gobernar sobre el mundo entero. Todos los reinos de la tierra te los doy a ti si tú me adoras. Y le mostró todos los reinos de la tierra y se los ofreció. Les ofreció la gloria y la potestad de todos esos reinos. Aquí podemos ver que el diablo ofrece lo que sea siempre que se le adore. Eso es lo que el diablo le está ofreciendo a Jesús. Pero Jesús, ¿qué le dice? Le dice que solamente a Dios se debe adorar. Y Él no lo adorará ni a sus reinos, ni a sus potestades, ni nada de lo que el diablo le quiera dar políticamente. Él la va a aceptar porque no está dispuesto a adorarlo. Jesús va entrando a Jerusalén en un episodio del Evangelio y se le acerca a la madre de dos de sus discípulos. Ustedes recuerdan este pasaje. La mamá de dos discípulos le hace una petición a Jesús. Esta es una petición política también. La madre le hace una solicitud política a Jesús. Los discípulos ya piensan que Jesús será proclamado rey y están preparando el ánimo y se está cada uno acomodando en el mejor lugar de este gobierno que ellos creen que va a ser una realidad. Y los discípulos ya van pensando en formar un gobierno. Leamos lo que dice Mateo capítulo 20, versos 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno que se siente a tu derecha y el otro que se siente a tu izquierda. Es decir, la madre les está pidiendo los mejores lugares en este reino, porque uno estaría a su derecha y otro a la izquierda. La mamá le está haciendo una solicitud política a Jesús. Santiago y Juan se adelantan para tomar los primeros lugares del gobierno que seguramente Jesús va a tener. Cuando los demás discípulos se enteran, se enojan y se molestan contra estos discípulos que están pidiendo privilegios políticos en este gobierno de Jesús. Y frente a esa solicitud y a esta molestia de los discípulos, ¿qué les dice Jesús? Mateo capítulo 20, verso 25 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús describe así el gobierno humano. De esa manera el Señor describe a los que gobiernan sobre las naciones. Jesús les dice que los gobernantes se sirven de las naciones, que los gobernantes dominan y mandan las naciones, pero que entre ellos no será así. Ustedes, les dirá Jesús, están llamados a servir y no a servirse de la gente.
Bueno, yo quisiera compartir con ustedes 7 posiciones que debe tener el cristiano frente a la política. A propósito del acontecimiento tan importante que estamos viviendo hoy, 19 de diciembre del año 2021, en nuestro país. Hermanos, la primera posición que debe tener el cristiano frente a la política es orar. Es orar. Primera de Timoteo, capítulo número 2, verso 1 y 2, como dice el apóstol Pablo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo es que el apóstol Pablo nos exhorta? Oremos por todos, especialmente por los que están en eminencia, para vivir quieta, reposadamente en piedad y honestidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos que orar por nuestras autoridades, para que vivamos quieta, reposadamente en piedad y honestidad. Orar debe ser la primera intervención del cristiano en la política. Su intervención, la de usted y la mía como cristianos, comienza de rodillas y elevando oraciones y peticiones a Dios para que los gobernantes nos lleven a vivir de manera quieta y reposada en piedad y honestidad. Lo dice la carta a Timoteo del apóstol Pablo. Causando divisiones y discordias entre la gente no es la manera de llegar al poder. Pero desgraciadamente es lo que vemos nosotros. Cuidado cuando nosotros, los cristianos, nos polarizamos y tomamos partido por alguna de esas divisiones. Pablo dice que debemos orar por todos, por los reyes y los que están en eminencia. Veamos otra posición del cristiano frente a la política. Número 2. La primera fue orar. La segunda, iluminar. Filipenses capítulo 2, verso 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, hermanos queridos, nuestra relación con la política debe ser primero orar por los que están en autoridad. Orar por ellos. Y lo digo como pastor y como cristiano. Puede que el candidato por quien yo voté no sea el elegido, el electo, pero mi deber como cristiano es orar por él. Esto yo no se lo podría decir a la gente que no es cristiana, pero a un cristiano se lo puedo decir porque no lo digo yo, lo cito textualmente de las Escrituras. Además de orar, el cristiano debe ser una luz en medio de la oscuridad. Porque el apóstol Pablo dice: esta generación es maligna y perversa. No es un calificativo mío, lo dice la Escritura de la sociedad del apóstol Pablo, y no dudo de que sea muy parecida a la nuestra hoy. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, no una luz más, entre otras. No, ustedes son la luz. Tenemos que iluminar, tenemos que ser luz y sal en este mundo. Veamos otra posición del cristiano frente a la política. Hablamos de orar, hablamos de iluminar. Vamos con la tercera, testificar. Mateo capítulo 10, verso 16 al 18.
He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y dice el verso 17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores, aquí tenemos el poder religioso y el político, y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Hermano, Jesús está enviando a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Él está diciendo que el poder humano, Él está diciendo que el poder humano, político y religioso, está ejecutado por manadas de lobos. Y que los cristianos son enviados como ovejas en medio de lobos. Jesús les dice francamente a sus discípulos su condición y la condición del mundo. Jesús no los engaña. Jesús no les miente. Él le dice la realidad de las cosas porque quieren que sepan en verdad. Veamos otra posición del cristiano frente a la política. Hemos hablado de orar, hemos hablado de iluminar, hemos hablado de testificar. Vamos por una cuarta. Debemos conocer la sociedad en la que vivimos. Debemos conocer la historia de la sociedad en la que vivimos. Quiero llevarlos a Hechos capítulo 7, versos 51 y 52, que tiene que ver con el testimonio de Esteban, que ustedes conocen perfectamente. Dice, duros de cerviz. Esteban le está hablando a la nación de Israel ahí. E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. Y dice el verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esteban conocía exactamente la historia de la nación de Israel y lo que habían hecho con el Mesías Jesús. Pero no solo ellos, sino sus padres también. Esteban describe la situación de la sociedad de su época. Nosotros muchas veces ignoramos nuestra historia y por eso cometemos los mismos errores. Tenemos que conocer la realidad de nuestro país para poder decir dónde está y llamarla al arrepentimiento como lo hizo Esteban. Si no tenemos conocimiento de esa realidad, entonces difícilmente podríamos realizar nuestra tarea profética. Vamos con otra posición del cristiano frente a la política, la número 5. Debemos trabajar para transformar la sociedad. Hermanos, quiero decir algo. Por regla general, la transformación no la hace la clase política. En un país, en una nación, la transformación generalmente se hace desde abajo. Los cambios surgen desde las bases, no siempre desde las cúpulas. Cuando nosotros podemos experimentar cambios en nuestro país, muchas veces no vendrán de arriba, vendrán desde las bases, desde abajo. Eso lo sabemos por el mismo testimonio de Juan Wesley. El movimiento metodista trabajó con los analfabetos, los alcohólicos, los adictos, los esclavos. Wesley y su grupo trabajaron desde la base con ellos en las cárceles. Claro, no dejaron también de influir en las cúpulas, pero hubieron cambios extraordinarios que partieron desde su trabajo en las bases. Como cristianos nosotros somos llamados a trabajar en nuestra sociedad también para su transformación.
Debemos trabajar por la discapacidad. Debemos trabajar también por los migrantes. Debemos trabajar también para que no exista violencia, prostitución y todos esos males de la sociedad. Hermano, no es necesario hacerlo todo, pero hacer lo que está a nuestro alcance como iglesia, como congregación local, como cristianos de manera individual. Veamos otra posición del cristiano frente a la política: resistir. Hechos capítulo 5, verso número 28 y 29 dice: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Resistir cuando haya que resistir. Hermanos, tener temor a Dios es lo más importante y jamás miedo de los hombres. La tarea a la que el Señor nos ha llamado debe ser siempre de frente. La iglesia conoce su llamado y su misión. Jamás podrá cerrar su boca para proclamar a Cristo, porque a eso ha sido llamada. Y finalmente quisiera terminar con otra posición del cristiano frente a la política. Y termino con esta número 7. Votar por valores y no por personas ni por partidos. Votar por valores, no por personas ni por partidos. Los cristianos defendemos el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de la libertad y la regeneración de la sociedad. Haciendo todo esto, nosotros vamos a poder ver cambios en nuestra sociedad. Yo creo firmemente que las sociedades pueden ser transformadas. Pequeños países, nos dice la historia, como Holanda o Inglaterra en su momento, se volvieron a la Biblia y salieron de su condición de pobreza y precariedad. Esas sociedades fueron transformadas cuando se acercaron a la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El gran cambio social de estos países no vino por los políticos ni sus partidos. Fue una transformación que comenzó desde las bases. Esta es una transformación fundamentalmente espiritual. Son cambios extraordinariamente auténticos. Dios puede hacer grandes cosas cuando nosotros buscamos su presencia, su palabra. Lo buscamos a Él y le permitimos que nos use para hacer grandes cosas. Les invito, queridos hermanos y hermanas, dispongámonos en las manos de Dios para ser instrumentos que transformen nuestra sociedad, nuestras vidas y cambien así nuestro destino como país. Creo que este es un acercamiento que nosotros podemos tener desde la perspectiva bíblica a la política en nuestro país como cristianos. No podía no dejar de decir algo que tuviera que ver con el proceso eleccionario que hoy domingo 19 habríamos de tener. Y no hice otra cosa que abrir las Escrituras y hablar de lo que ella nos dice. ¿De qué otra fuente podría hablar yo sino de las Escrituras? ¿Qué otra autoridad más grande puede estar sobre mí y sobre ustedes que no sea las Escrituras? Que el Señor nos bendiga, que el Señor esté con nosotros y que a partir de hoy, mis queridos hermanos, podamos tener un mejor país, donde podamos vivir mejor. Y no se olviden, el primer acercamiento que un cristiano debe tener a la política es de rodillas, orando por las autoridades que están en nuestro país.
Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque grande es su misericordia. Dios sea con usted.